El cambio climático y los problemas ambientales han transformado la concepción del territorio como espacio habitable, lo cual ha detonado el interés de investigadores para generar nuevos instrumentos y modelos de intervención que impacten directamente en la planeación y desarrollo de la ciudad. Resulta de interés fundamental para la Universidad Gestal de Diseño que la comunidad estudiantil y los interesados en el área se acerquen a los tópicos actuales de la disciplina en arquitectura y con ello se sientan invitados a conocer alternativas para abordar su objeto de estudio. Es por ello que en esta ocasión nos acompaña el maestro Jorge Villanueva Solís, catedrático de esta casa de estudios y quien actualmente se encuentra desarrollando una tesis doctoral relacionada con la adaptación y mitigación de la isla de calor urbana en relación con la planeación urbana sustentable. Cabe destacar que el maestro Villanueva tiene amplia experiencia en el campo de la planeación y el diseño ambiental. Ha colaborado con instituciones como la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Municipal de Investigaciones y Planeación Urbana de Ensenada y Mexicali, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, así como la Secretaría de Protección al Ambiente. A continuación, cedemos el micrófono al maestro Jorge Villanueva. Gracias, buenas tardes. Déjame conectar. Todavía tiene. No voy a hacer que se vaya la presentación a la mitad. Bien, buenas tardes, gracias por asistir. Como lo comentó la maestra Marina, lo que les voy a presentar es una ponencia a la cual le agregué cierta información para marcar algunos antecedentes sobre el tema que presenté en octubre, ¿sí, no? El mes pasado en el cuarto Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. Participé en la mesa de arquitectura y urbanismo, en la que a nivel nacional se presentaron todos los trabajos que se están realizando en la actualidad. Bien, como antecedente nos podemos dar cuenta que en otros países, a diferencia de México, ya hay una serie de literatura ya especializada con incidencia directa hacia los temas de la ciudad. ¿Sí? Digo que a diferencia de México porque además de los buenos deseos de la política pública, pues realmente es muy poco lo que se ha podido avanzar. Sin embargo, como vamos a ver ahorita más adelante, el problema del cambio climático ya lo tenemos encima. No hay duda y en algunos hechos que ustedes pueden ver por la televisión, así lo dicen, no hay duda que los cambios en la atmósfera están y van a afectar sobre todo los asentamientos humanos como son las ciudades. Entonces, en este contexto es donde se desarrolla la investigación que estoy haciendo. Uno de los publicaciones que marcó la línea, vamos a decirlo así, entre la realidad y la ficción de lo que fue al inicio el cambio climático fue el Informe Mundial sobre Asentamientos Humanos de la ONU, específicamente de Hábitat, en donde estableció con el título Ciudades y Cambio Climático en el 2011, empezó a establecer toda la serie de aspectos, toda la serie de problemáticas a las cuales las ciudades alrededor del mundo se iban a enfrentar. Son diferentes dependiendo la localización geográfica, dependiendo la latitud, dependiendo si son zonas costeras, si son en altas montañas. Entonces, este informe hace ver en palabras muy claras y muy simples orientadas a los gobiernos federales, estatales y locales, las acciones que se deberían de empezar a considerar en temas de adaptación y de mitigación por cuestiones de cambio climático. El otro punto en el que establece como importante es que son las ciudades las que realmente ofrecen las posibilidades de empezar a atacar esta problemática. ¿Sí? ¿Por qué? Una,
y la más importante porque son los espacios en donde mayor se generan gases de efecto invernadero, principalmente el CO2. El otro punto es que es en estos espacios en donde se ubica la mayor cantidad de población. ¿Sí? Entonces, ya sea por cuestiones de riesgo y vulnerabilidad de la población o como parte de los procesos de contaminación de las ciudades. Esto nos deja ver que en cuestiones de cambio climático no hay otra manera más que verlo que en la ciudad. Ahora, aquí la cuestión y parte de lo que quiero que comentarles a ustedes es que en términos de cambio climático todo lo que se ha trabajado tiene que ver con las ciencias atmosféricas, tiene que ver con la física, ¿sí? En donde a través de los modelos atmosféricos se plantean esos cambios que van a suceder. La situación es que las ciudades, la arquitectura, no se trabaja con modelos atmosféricos, ni lo trabajan la gente que conoce de clima, sino los urbanistas, sino los arquitectos. Y en ese sentido son pocos a nivel nacional los que se han metido en el tema para desarrollar tanto espacios urbanos como arquitectura que realmente contribuya a minimizar los impactos en cuanto a cambio climático. Ese es un tema que por lo menos ustedes como alumnos deberían de estar considerando, que debe de estar implícito en todos los temas que ustedes traten a lo largo de la licenciatura. Entonces, ahorita 2014, no hay duda, se los puedo decir, la certeza es de 100% que el cambio climático va a afectar, en mayor o menor medida, dependiendo, como les decía, la ubicación geográfica del área urbana en el que se encuentren, pero va a afectar. En México existen diagnósticos en donde dice que para el final del siglo prácticamente el 80% de la economía en los 5 sectores principales va a tener una afectación. Eso lo establece el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Sin embargo, si ustedes revisan la política pública que está orientada al territorio, pues hasta ahorita nada más tenemos buenos deseos. No hemos podido realmente trascender hacia estrategias que realmente se puedan aterrizar a lo que es la cultura, lo que es el territorio y la manera en cómo lo manejamos en nuestro país. Esta es una de las últimas imágenes, resultado de unas evaluaciones, en donde ustedes pueden ver, aquí en la franja esta, ¿sí? Es lo que en el corto plazo van a empezar a sentir los efectos de cambio climático. Y estoy hablando de ciudades, ¿sí? Tiene que ver con cuestiones de inundaciones, tiene que ver con cuestiones de sequías, de olas de calor, donde la más importante, y ustedes pueden recordar algunos eventos de hace algunos años, tiene que ver en Indonesia, en donde ya prácticamente a 6 años ellos van a empezar a experimentar algunas situaciones de estrés. Ciudad de México, 2031, 15 años. ¿Sí? Esto es importante porque si lo medimos en tiempo, que aquí está, los pronósticos son hasta 2100, como les decía, hasta el final del siglo. Si lo vemos en términos de tiempo administrativo, tenemos, ¿qué les gusta? 3 administraciones estatales, ¿sí? 5 o 6 administraciones locales, en donde si se sigue trabajando al mismo ritmo, vamos a llegar al 2031, y digo porque al final Veracruz, Jalapa y la región en donde estamos, pues está a un lado, ¿no? A esa escala. Algunas
ciudades al norte o al sur tendrán más tiempo para establecer acciones, pero realmente nos encontramos en la franja del corto plazo. Y seguimos viendo la ciudad y seguimos viendo la arquitectura todavía como a la mitad del siglo pasado. Bien, si bien es cierto que el cambio climático tiene que ver con un sinnúmero de factores y de temas que se pueden estudiar dentro de la ciudad o dentro de la edificación, el tema que yo estoy trabajando en mi investigación doctoral tiene que ver con ese fenómeno que se llama isla de calor urbana, que no es otra cosa más que el cambio del microclima de la ciudad por efectos de los procesos de urbanización. Esto es, cuando se cambia el territorio, cuando se cambia el paisaje natural por asfaltos, por concretos, por edificios, por avenidas, y eso es lo que sucede. Esta es una de las últimas imágenes que en Hong Kong están trabajando en un estudio. Ustedes pueden ver en el día, es una imagen fototérmica, ustedes pueden ver en color rojo, identifican muy bien este edificio. En color rojo son las emisiones térmicas del edificio, o sea, la envolvente, si lo quieren ver de alguna manera. Esto es a las 2 de la tarde. En la parte de abajo está la imagen a las 2 de la mañana, en donde prácticamente estamos a la mitad de la noche, no hay radiación solar directa del sol, pero el espacio urbano está caliente, ¿sí? El problema o uno de los aspectos importantes de la isla de calor urbana tiene que ver con ese proceso de la física, que es de la ley de la tercera ley de la termodinámica, si mal no recuerdo, lo recuerdo, en el que tiene que ver con esos procesos de transferencia de calor entre el espacio y lo que es la atmósfera. Esto es que las horas de noche, que serían las propicias para que se enfriara la ciudad, es tanto el calor que tenemos almacenado en el propio espacio urbano que no se alcanza a disipar. Entonces realmente lo que hace es estar en un ciclo de calentamiento total. En un poco de contexto, el espacio en donde estoy trabajando, que es en Mexicali, ahí donde hice el doctorado, está en medio del desierto. Esto que ustedes ven verde, que está del lado de Estados Unidos, esta parte verde que está del lado de México, son espacios agrícolas que se pueden dar gracias al escurrimiento del río Colorado que baja aquí, ¿sí? Parte de ese escurrimiento se va al Mar de Cortés y la otra parte se va a este lago que es el Salton Sea. Como dato curioso, este escurrimiento que pasa de sur a norte es el segundo en importancia y que existe en el mundo. El primero es el río Nilo. Nada más hay 2 ríos que corren de sur a norte. Entonces, por las aportaciones del río Colorado es que realmente esta parte puede ser agrícola. Si no, sería igual desierto como todo lo demás. Dicen que Mexicali es una ciudad que nunca debió de existir por esas condiciones de aridez. Sin embargo, pues bueno, a los pioneros de aquella época se les ocurrió y se asentaron ahí, y ahí ha estado esa ciudad. Si se fijan, anualmente promedio 75 milímetros, prácticamente 20 veces menos de lo que llueve aquí. Entonces es un clima prácticamente árido, extremo. Ya el espacio de la ciudad, el que podemos ver rodeado de áreas agrícolas, podemos identificar muy fácilmente la mancha urbana, ¿sí? Y
Es en un espacio en donde en verano supera los 50 grados Celsius, es seco, y en invierno bajo cero, sin ningún problema. No cae nieve porque no hay humedad, pero las heladas están cada año. Entonces, ese es en el contexto en el que se desarrolla el trabajo. Como les comentaba, la isla de calor urbana se forma al reemplazar el paisaje natural del territorio y empezar con los procesos de urbanización. ¿Y qué es lo que comúnmente llamamos ciudad? Al espacio físico. Sin embargo, dentro de ese espacio y que tiene relación con el comportamiento de la temperatura, están la parte del centro, los espacios residenciales, los residenciales suburbanos, los comerciales y el espacio rural, en donde el comportamiento de la temperatura, acá tenemos en Celsius, genera eso. Más adelante vamos a ver específicamente el perfil de la ciudad. El primer acercamiento sobre la identificación de este fenómeno fue en 1996, en el cual fue un investigador que llegó invitado de Francia al Instituto de Investigaciones Sociales y empezó a identificar unas características muy específicas de ese tema que él había estado trabajando en Francia. E hizo una investigación muy express, muy superficial, sin embargo, fue lo que marcó la pauta para después continuar con las investigaciones, por lo menos ahí en el área de Mexicali. Después, maestros como Rafael García Cueto empezaron a trabajar ya más sistemáticamente lo que es el estudio del microclima urbano. Él encontró con las mediciones tanto satelitales como de estaciones meteorológicas que la diferencia llega a ser hasta de 5.7 grados Celsius entre el espacio rural y el espacio urbano. Ya como parte de la investigación, yo empecé a trabajar con imágenes de satélite. Trabajé con Landsat 5, con Landsat 7 y con Landsat 8. Son de la misma familia de satélites, son diferentes. Lo que los hace diferentes es la resolución del píxel en cuanto a información que tiene. Por ejemplo, Landsat 5, cada píxel, igual que como los toman ustedes con las cámaras fotográficas, da 120 metros de resolución espacial. Landsat 7 te da 60 y la actual Landsat 8, que es de este año, da 30. Eso quiere decir que un píxel de la imagen satelital son 30 metros, 30 por 30, 30 metros cuadrados, 300 metros cuadrados de un espacio urbano. Ahorita ustedes van a ver, poder observar las diferencias en cuanto a la definición del espacio. Sin embargo, es importante ver que aún con baja resolución se puede identificar los patrones de temperatura de lo que es el espacio urbano y de lo que es la periferia rural o agrícola, donde podemos tener hasta 53 grados contra 24 grados que serían espacios en los que están cultivados, que todavía no se da cosecha. Algunos están más verdes, otros son más hacia amarillo o verdoso, porque dependen del tipo de producto agrícola que tiene cada parcela. Entonces, aquí tenemos un transecto, ahorita lo vamos a ver en la pantalla, y tenemos identificadas ciertas características como sumideros térmicos, que sería un lago artificial que está en el bosque de la ciudad, que es un parque metropolitano, unas lagunas al sur de la ciudad, donde también como sumidero térmico, y en contraste podemos ver lo que es el corredor industrial. Ese transecto X' que veíamos lo podemos ver aquí, donde la agricultura estamos a los 35, subimos a espacios urbanos prácticamente 10 grados arriba, volvemos a bajar al bosque, subimos otra vez
y realmente pudiéramos identificar o se identifica cada uso del suelo de esta manera. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como en el doctorado, lo que hay que comprobar es que la propuesta que uno está haciendo es viable en cuestión cuantitativa, claro, cualitativa también, pero en cuestión cuantitativa es importante medir todo lo que uno está trabajando para poderlo explicar después. Aquí es importante en esta gráfica ver que prácticamente toda la ciudad está en un rango de temperatura de entre los 42 y los 46. Solo el 1% de la ciudad, del espacio urbano, está en temperaturas agradables. Eso quiere decir que la transmisión o la transferencia de calor en el espacio urbano, en el caso de Mexicali, es homogénea. No hay nada que evite que realmente se siga desarrollando lo que sería el efecto de la isla de calor. Y eso establece que realmente el esquema o los métodos de diseño urbano, de planeación urbana, no son adecuados para esas condiciones de clima, para esas condiciones en cuestión de densidad, y mucho menos, si lo queremos bajar todavía de escala, para el tipo de arquitectura que se está proponiendo. Esta es una imagen Landsat 8, es del año pasado, del verano del año pasado, y si ustedes se fijan, tiene mayor definición. Ustedes pueden encontrar mayores características de lo que sería la traza urbana, a diferencia de la Landsat 5. También podemos identificar que los espacios creados por Urbi, porque estos son puros fraccionamientos de Urbi, lo que están generando es más calor. Los espacios industriales de la última década que están aquí están generando más calor. Entonces, el esquema de planeación, el esquema de crecimiento de la ciudad no es el adecuado en términos de cambio climático, en términos de isla de calor. Prácticamente son 3 las estrategias para minimizar, para minorar esta problemática. Ya se han trabajado alrededor del mundo. Hay otros autores que ya las tienen medidas y tienen que ver con, 1, la reforestación. Los espacios verdes son un aporte muy importante en cuanto a una estrategia para minimizar el calor intraurbano, para mejorar el microclima. Otro tiene que ver con aumentar el albedo, aumentar la reflexibilidad de los materiales utilizados en las azoteas. Y el tercero tiene que ver con aumentar el albedo en los cubrepisos. Esto es, dejar de utilizar asfalto. Necesitamos utilizar concreto, además de los beneficios económicos en cuanto al mantenimiento en la ciudad. Los materiales reflexivos, como podemos ver en la gráfica, prácticamente reflejan hasta el 40% de la energía recibida por el sol. Esto es, que no dejan que el calor se quede en la ciudad, sino lo regresan a la atmósfera. Y en contraste con los materiales que no son reflexivos, que absorben prácticamente todo el calor y lo dejan hasta en la noche, que lo empiezan a soltar. Abajo podemos ver igual imágenes fototérmicas de los efectos en cuanto a cubiertas. Y realmente podemos decir, bueno, tenemos un microclima que es muy caliente y que la tendencia a nivel mundial en todas las ciudades es que eso suceda. El problema es de que no se detiene ahí. Si seguimos produciendo el mismo tipo de edificios en donde reciban y absorban y contengan la energía, lo que se está haciendo es de que no solamente se queda en el material, sino que se transfiere al interior del edificio. Al transferirse al interior del edificio, vamos a empezar con las grandiosas ideas de utilizar aire acondicionado.
o de utilizar más tiempo el aire acondicionado, demandando más energía, generando mayores gases de efecto invernadero y quedarnos dentro de ese ciclo que es en donde estamos ahora. Además de que estamos generando espacios que confortablemente no están funcionando. ¿Se fijan la diferencia en una azotea fresca, en una azotea blanca, la diferencia en cuanto a transferencia de calor contra una azotea roja, negra, todo lo que tiene que ver con cuestiones de emulsiones asfálticas, y lo que es en comparación la transferencia de calor hacia el interior de la edificación. Otro de las estrategias tiene que ver con las azoteas verdes. Sin embargo, en condiciones desérticas, como es el caso de Mexicali y las ciudades de ahí de la región, no hay muchas posibilidades por la escasez de agua y la escasez de humedad en la atmósfera, a diferencia de lugares como aquí de Jalapa, que realmente una azotea verde se genera sola. Entonces, son limitadas las posibilidades. Sin embargo, estos dos ejemplos que ustedes ven son de la ciudad de Phoenix, que tiene unas condiciones prácticamente iguales que Mexicali en cuestiones climáticas, y hay una serie de edificios de la Universidad Estatal de Arizona que están trabajando con estas estrategias y que según los reportes que tienen hasta ahorita de 3 años, ha sido mucho el beneficio en cuanto a disminución de consumo de energía por efectos de aire acondicionado. Bien, como lo que yo estoy trabajando tiene que ver de cómo mejorar todo este espacio, aquí tenemos la carta de uso de suelo, a través de estas estrategias, ¿qué tanto podemos obtener beneficio si realmente se plantearan como un esquema de crecimiento de la ciudad? Entonces, la idea es considerar el espacio urbano como está, cuánto espacio es habitacional, de ese espacio habitacional, qué tipo de azoteas tiene, cuánta área verde tiene, cómo se pudiera manejar lo que existe, cuáles son las condiciones del uso de suelo de equipamiento, cuáles son las condiciones del uso de suelo industrial en esos 3 aspectos. El programa, para poderlo instrumentar, te dice que debes de tener una proyección de reserva bajo ciertas condiciones metodológicas. Tú dices cuánto va a crecer la ciudad en cuanto a uso habitacional, al de comercio y servicios, industria, etcétera. ¿Sí? Para eso, el programa vigente nos dice que tenemos esta reserva al 2025. ¿Sí? Vamos a pasar de 2004, que fueron 14.866 hectáreas, a 31.251 hectáreas, prácticamente el doble en 20 años. Ese programa fue hecho antes de la crisis económica del 2008, cuando realmente la tendencia de crecimiento decía eso. Con la crisis económica, la industria manufacturera y todos los demás sectores económicos se desaceleraron y el uso del suelo en cuanto a demanda de reserva no va a ser, o sea, va a sobrar. Para poder llegar a establecer las condiciones en las cuales se pudiera trabajar con cada una de las estrategias, igual con la imagen de satélite hice 2 tipos de trabajo, además de establecer las condiciones térmicas. Trabajé con una clasificación de cobertura del suelo, porque es a través de ella que yo puedo conocer dónde puedo aplicar y en qué porcentaje cada una de las estrategias. Y para ello clasifiqué las azoteas comunes, las azoteas metálicas que se utilizan en comercios como Costco, Walmart, o la industria manufacturera o otro tipo de bodegas. También identifiqué todo lo que es asfalto, lo que es suelo desnudo o baldíos y área verde. El baldío en aquella región del país es prácticamente tierra, ahí no crece nada, no hay nada.
Y tenemos las condiciones. Prácticamente el 64% de la ciudad son azoteas comunes, azoteas metálicas, asfaltos el 10.2%, son prácticamente vialidades y estacionamientos. Y así tenemos el 100% de lo que es todo el espacio, aquí está caracterizado. El otro es un índice de vegetación diferenciada y normalizada, que es todo esto son resultados de aplicar en ambos casos, bueno, tres, también la cuestión térmica, de aplicar algoritmos que ya vienen en los sistemas de información geográfica, ¿sí? Son ecuaciones matemáticas que, dependiendo lo que uno quiera obtener, recibe este tipo de información ya caracterizada y de manera gráfica. El NDVI, o este índice de vegetación diferenciada, lo que me ofrece son la ubicación de la vegetación importante al interior de la ciudad, y yo puedo establecer, porque tengo y conozco los usos del suelo, que en el uso habitacional tengo el 70.8% de la vegetación de toda la ciudad. En comercio y servicios tengo el 8.2%, en industrial tengo el 2.6%, en equipamiento el 16.9%, y en el uso mixto, que en este caso para la ciudad es almacenamiento y servicios, tengo el 1.4%. Me dice que prácticamente la parte habitacional es donde está toda la vegetación. Sin embargo, estas son las condiciones actuales. Si recordamos la imagen térmica, este 70.8% no está generando ningún efecto en cuanto a minimizar la temperatura, ¿sí? Estamos hablando, el índice, este índice no reconoce si es árbol, arbusto o cubre piso, porque lo que hace la combinación de bandas del satélite con el algoritmo es identificar únicamente por evapotranspiración y reflectancia lo que te da. Entonces, él, como lo ve desde arriba, no identifica las diferentes alturas. Eso sería algo de lo que se pudiera trabajar después. Entonces, para yo poder establecer en un esquema de planeación cuáles de las estrategias pudiera ofrecer mayor posibilidades, yo tendría que decir, bueno, ¿qué potencial tiene en cuanto a las estrategias orientadas a las azoteas? ¿Qué porcentaje o qué potencial tiene hacia los pavimentos y qué potencial hacia las áreas verdes en cada uno de los principales usos de suelo? Y eso es lo que establece esa tabla, ya después de hacer la combinación de los diferentes análisis con imagen satelital. Ahora, hasta ahorita, todo lo que han hecho los climatólogos, toda esa gente que trabaja ciencias atmosféricas y microclimas, es quedarse en ese momento, ¿sí? Donde te dicen, bueno, sí, tu espacio habitacional realmente no está contribuyendo de manera positiva, únicamente está generando más calor. Pero como planeadores, como planificadores urbanos, como diseñadores urbanos o como arquitectos, pues eso no nos dice nada. Necesitamos esa información, mandarla al espacio en el que nosotros sabemos trabajar. Para ello, me metí en camisa de 11 varas y tuve que aprender a utilizar modelos dinámicos para poder trabajar esta parte. Igual me aventé un clavado y empecé a revisar la bibliografía, empecé a entender muchas cosas y a desear haber aprendido y recordado muchas cosas de cálculo diferencial e integral que debí de haber aprendido en la prepa, y hasta entonces me di cuenta ahora que lo necesitaba. Pero al final, bueno, logré desarrollar un modelo que prácticamente incluye y se basa en el uso y la cobertura del suelo, los escenarios de cambio climático del Programa Estatal de Cambio Climático del Estado, calcular la intensificación de la IQ, de la isla de calor urbano, a través de diversos estudios ya existentes, hacer un balance de lo que es la temperatura y trabajar lo que serían las estrategias de mitigación. Ese modelo es si lo podemos ver, quieren ver en términos de diagrama, donde está cada uno de los usos del suelo, ¿sí? Tenemos balance de temperaturas, tenemos los
componentes de lo que sería la afectación de cada una de las estrategias y algunos módulos que tienen que ver con población, crecimiento poblacional, áreas verdes y el demás funcionamiento interior de la ciudad. Así es como se ve un uso de suelo en este modelo. Tiene que ver con cuestiones de flujo, tiene que ver con cuestiones de almacenamiento, tiene que ver con cuestiones de cálculo al final para sacar un balance. Es modelación dinámica porque lo que busca a través de cálculo diferencial es conocer la situación a través del tiempo. De nada nos sirve a nosotros saber como diseñadores, incluidos los arquitectos, cuál es la posibilidad actual de lo que estamos diseñando. En términos de sustentabilidad, en términos de cambio climático, nos interesa saber cuál es la posibilidad dentro de 5, dentro de 10, dentro de 15 años. Y eso únicamente nos da la posibilidad a través del cálculo diferencial. Para poder trabajar con el modelo, propuse dos tipos de escenario. Uno es aplicar las estrategias por uso de suelo. Esto es establecer una política que se enfoque específicamente a lo habitacional, o establecer una política que se enfoque específicamente al equipamiento o a la industria en estos periodos de tiempo, para saber si es a través de una política dirigida a uso de suelo que podemos obtener el beneficio, o bien si es una política orientada a la estrategia, independientemente del uso y la tipología, del uso del suelo y la tipología de la edificación. Lo que ustedes ven abajo es la interfase de cómo programar cada uno de estos valores, ¿sí? Barras de temperatura, todo es programable. Y bueno, esto es lo que sucede. Tenemos azoteas, tenemos pavimentos con rojo y tenemos área verde con azul. 2030, 25, 20, 15. Y aquí abajo tenemos superficies en hectáreas. Entonces, conforme avanza el tiempo y la ciudad se va a ir expandiendo, de esta manera aumentan las azoteas, de esta manera aumentan los pavimentos y de esta manera aumenta el área verde. Es obvio que prácticamente el área verde no cambia. Esto es lo que dice el programa de desarrollo urbano de Mexicali. Si ya empezamos a ver en condiciones de las posibilidades en cuanto a potencial de aplicar la estrategia, así sería, donde tenemos lo que son las azoteas frescas, los pavimentos frescos con rojo y lo que es la reforestación con azul, para cada uno de los usos de suelo. Y podemos ver cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo las azoteas, por cuestión de proporción dentro de la ciudad, lo que sucede. En el industrial, cómo realmente está escalonada la posibilidad. En equipamiento, cómo hay esa diferencia. En comercio y servicios, otra vez escalonado, muy similar al industrial, y el uso mixto, que definitivamente no aporta mucho. Si lo queremos ver en términos de mitigación, podemos ver en rojo la tendencia. Esta tendencia está incluida el aumento de 4.2 grados Celsius al 2100, que es el escenario de cambio climático A, que son emisiones bajas. Podemos ver lo que es el uso mixto. Esto significa que si realmente se estableciera como política urbana el aplicar únicamente o el exigir estrategias al uso mixto, esto es lo que lograríamos nada más. Esto se lograría si incluimos industrial y los demás. Cosa curiosa es dónde está el habitacional.
es el uso predominante. El equipamiento ofrece mayores posibilidades. ¿Por qué? Y aquí es donde empieza lo interesante como diseñadores. Es cierto, hay muchas casas, pero el tamaño del lote de la casa, el tamaño de la construcción de la casa, en términos de las posibilidades que ofrece para aplicar una estrategia, es menor que si consideramos todas las escuelas, todos los hospitales, todos los edificios públicos que son equipamiento, que comúnmente son los que tienen lotes más grandes, tienen espacio para reforestar, que las azoteas tienen mayor superficie. Entonces, no es nada más cuestión de decir, bueno, cuál es el uso, cuál es la edificación que más predomina, sino cómo podemos aprovechar cada una de ellas. En términos estadísticos, porque les digo, hay que cuantificar y hay que hablar en esos términos, que luego también hay que aprender cómo hacerlo. Tenemos una R cuadrada en cuanto a tendencia del 94%, o sea, eso es mucho. Habla de las no veracidad, sino de la pertinencia de los datos como se calcularon en contra de lo que sería o proporcionalmente. Aquí está la tendencia, ¿no? Prácticamente son dos parábolas, donde la R cuadrada es el 86. De síntesis, pudiéramos identificar lo siguiente. Si nos vamos a lo que sería la estrategia de áreas verdes, podemos decir que el 44% para aplicar esa estrategia lo ofrece el uso habitacional y el 33% el equipamiento. Tenemos un uso mixto con un 2%, tenemos un comercio y servicios con el 11%, mil industrial de 10%. Aplicar pavimentos frescos cambia, porque realmente es el habitacional el que ofrece la mitad de las posibilidades y prácticamente dividido de manera muy similar al comercio y servicios y el equipamiento de industria. Las azoteas frescas, en cuanto a verdes y reflexivas, es el habitacional de nuevo el que ofrece mayor posibilidad. Y de manera similar, equipamiento
eso lo traducimos a CO2 en términos de gases de efecto invernadero y en términos de bonos de carbono y lo que ustedes gusten y manden en cuestiones de economía actual, se paga y todos los estudios y todos los parques que se pudieran hacer en la ciudad, sin ningún problema. Nada más es cuestión de que, pues bueno, hay que ponerse a trabajar y que los señores que toman las decisiones, si lo tienen que hacer, lo hagan. Ya por uso de suelo tenemos que son 4.8, 1.5, dependiendo cada uso de suelo, la aportación que pudiéramos tener. Eso indica que no necesariamente orientar una política específicamente a un uso de suelo se pudiera lograr. Necesitamos, o la ciudad necesita que se establezca una política general orientada a atacar todos los usos de suelo y todas las tipologías de edificación. Y las conclusiones, pues bueno, van en ese término, que sí se puede mitigar, trabajar modelación dinámica e incluirla como parte de un proceso de planeación urbana es factible. Con esto se puede sacar patrones para modificar el tejido urbano, para modificar las densidades, para modificar las tipologías de edificación. Y bueno, eso es. Tengo aquí abierto. Este es el modelo. Si se fijan, son puras fórmulas. Aquí está programado todos los usos de suelo, todos los el comportamiento de cada una de las estrategias y cómo lo hace. Vamos a decir lo que es, eso es lo que tiene el programa tras bambalinas. Lo que yo les mostré en la diapositiva es esto, ¿sí? Donde está cada uno de los usos de suelo. Aquí lo pudiéramos ampliar la vista para que vean. Sí. Es que ahorita estaba corriendo. Aquí está cada uno ese es el industrial. Y esto no es otra cosa más que lo siguiente. Yo tengo una bolsa de suelo, una reserva territorial que baja y que pasa a ser uso industrial según el programa de desarrollo urbano. Ese suelo tiene posibilidades de tener una estrategia de mitigación y adaptación o no las tiene. Si no las tiene, pasa para acá y hasta ahí se queda. Ese va a ser suelo o superficie urbana que no me va a servir. Si lo tiene, va a pasar a cualquiera de las tres estrategias, ya sea azoteas, pavimentos o área verde, donde se realizan todos los cálculos. Eso pasa con cada uno de los usos de suelo. Ahora, ¿por qué lo muestro? Porque así como yo calculé específicamente isla de calor urbana en términos de intensificación, nosotros podemos utilizar este programa que se llama Estela, que es para hacer modelación dinámica, para poder modelar un edificio. Ustedes díganme qué es lo que quieren modelar de un edificio y lo podemos hacer aquí. ¿Quieren saber cuánta agua va a consumir un edificio dentro de los próximos 30 años? Lo podemos hacer aquí. ¿Quieren saber cuánta agua se puede utilizar por captación dentro de los próximos 50 años? Lo podemos hacer aquí. ¿Cuánta energía va a utilizar un edificio? Lo podemos conocer aquí. ¿Cuántos residuos, cuánto CO2 puede un edificio o toda una manzana de una ciudad o toda la ciudad completa? Lo podemos hacer aquí. La forma bonita ya después es cuando llegas a esto, en donde tú, después de que hiciste y te diste de topes con todos esos cálculos, pones una serie de controles que tú puedes modificar, que tú puedes dar valores de ocupación, de utilización, de demanda, de lo que ustedes quieran, y le puedes decir, simúlalo 10 años, simúlalo 5 años,
20, y empiezan a salir gráficas que te indican qué es lo que puedes hacer, qué no puedes hacer, con datos por año. Aquí lo estoy utilizando por año para no necesitaba más, pero lo podemos hacer por hora, por día, por semana, por año, por década, como ustedes quieran. Todo se puede programar y lo vamos a ver en términos estadísticos de comportamiento. Si realmente vamos a hablar de arquitectura sustentable, si vamos a hablar de ciudades sustentables, tiene que ser en términos cuantitativos. La ciudad sustentable y la arquitectura sustentable no es estética. Definitivamente se tiene que ver bonita, ¿sí? Nos debe de invitar a su utilización, pero para realmente establecer que se están cumpliendo objetivos, son cuantitativos. Y ahí sí, el que se quiera meter le va a pasar seguramente lo que a mí me pasó, darse de topes por no haber aprendido bien cálculo integral, diferencial y todas esas cosas que nos dijeron que debíamos de haber aprendido. Pero bueno, pues no sé, o sea, la verdad a mí me gusta mucho el tema, lo que estoy trabajando, me apasiona, espero seguirlo trabajando todavía más adelante. No sé, dudas, preguntas. Sí. 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 Sí, ok. La primera, sí es suelo, lo que avanza por aquí y se distribuye y pasa por todo el modelo es suelo, porque es a través del suelo que los planificadores urbanos trabajan. La unidad es el suelo, lo que tienes para desarrollar es suelo. Hay una bolsa, como lo vimos, hay una bolsa y una reserva territorial donde está definido qué tipo de uso de suelo va a tener. También te dice la tasa de crecimiento anual de expansión de cada uno de esos usos, y eso es lo que te dice cuánto va a pasar por cada uno de los usos de suelo. Ahora, el que no tiene potencial se queda aquí, de ahí se guarda. El que tiene potencial, en la caracterización, si recuerdan, yo saqué cuáles eran azoteas convencionales, azoteas metálicas, pavimentos, áreas verdes, suelo desnudo, y después establecí a qué uso de suelo pertenecía en la actualidad, para poder decir el uso industrial tiene tanto porcentaje de azotea metálica, tanto porcentaje de pavimento, tanto porcentaje de área verde, y así con cada uno de ellos. Como parte del modelo hay un módulo en el que te dice que la estrategia de reforestación, la estrategia de pavimentos frescos, la de azoteas frescas o azoteas verdes, te va a manejar una temperatura. Entonces, dependiendo cada uso de suelo, la proporción que tenga conforme vaya pasando, va siendo afectada por esa temperatura. Y al final del modelo, que es donde está el balance, aquí abajo, es donde hace esos cálculos. Todo tiene que ver con suelo, tiene que ver con superficie y la temperatura de esa superficie. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si ustedes ponen un comal en la estufa, lo prenden, pueden calentar una tortilla, ¿sí? Pero no solo la tortilla, si ustedes ponen la mano encima del comal, van a sentir el calor del comal. Es lo mismo que pasa en la ciudad. Si ustedes ponen la mano arriba de un asfalto, van a sentir el calor. Si ustedes ponen la mano arriba de una jardinera, van a sentir la humedad.
del cubrepiso. Entonces, conforme, y es lo que dice la literatura, conforme tengas mayor proporción de superficies frías, tu microclima en la ciudad va a ser fresco. Conforme mayor superficie no reflexiva y caliente tengas dentro de la ciudad, más caliente va a ser. Entonces, prácticamente es ese juego de proporciones. Sí, doctor. Estableciendo e implementando diferentes estrategias a diferentes niveles, se puede lograr esa mitigación que tú estás comentando y que la ciudad no sea un espectáculo alrededor de tal. Concluyendo lo que yo observo de tu trabajo, su posible efecto en el urbanismo y la arquitectura, lo veo para varios niveles. Veo un nivel científico que colinda con la planeación urbana estratégica, que podemos llamar planeación urbana estratégica de mitigar el calor. Así es. Políticas y estrategias que pueden ser tomadas desde las cúpulas, y hay un nivel donde puede ser tomado por los profesionales que ejercemos, entre ellos los arquitectos, los diseñadores, etcétera, diferentes elementos a implementar en lo que nosotros producimos como profesionales. Así es. Digamos, la arquitectura, digamos, el urbanismo. Entonces, ahí yo veo varias estrategias que pueden marcarse a diferentes niveles. Yo vería muy saludable para nosotros quedarnos por lo menos en el nivel de licenciaturas, y después hablaríamos de los posgrados, en el nivel de implementar algunas de las estrategias que tú publicas en una cosa muy clara: azoteas verdes, eliminar acabados que sean porosos, Rebajando, así es. o digamos que no reflejen, que absorben, estudiar los materiales que tú comentas. Pueden ser algunos materiales que sean, vuelvo a repetir, reflejen los calores y además no absorban tanto calor, que nos va a permitir toda una estrategia que a nivel de licenciatura son, yo digo, manejables. Y quedaría el otro nivel, que es el de la planeación, que colinda con el efecto científico, donde pues habrá otro nivel de profesionales que planeen todos estos, digamos, estrategias a mediano y largo plazo. Sí. Y bueno, pues nada más nuevamente felicitarte, creo que es un trabajo muy completo, que maneja muchos niveles de aplicación, y que pues te agradezco la presentación. Ay, perdón. Gracias. No, pues para mí, como les digo, para mí se ha convertido, pues son 5 años de doctorado, se ha convertido en una pasión, sobre todo cuando me empecé a enfrentar a cosas que tenía que aprender o reaprender, ¿no? Como toda esta parte del cálculo. Y y ahora lo digo así como que muy contento, pero en su momento cómo sufrí. Pero muy bien, muchas gracias. Agradecemos al maestro Villanueva su valiosa participación
Y para concluir esta conferencia, le solicitamos a la doctora Margarita Acosta Mota, rectora de nuestra institución, nos haga el honor de entregarle un reconocimiento especial que le otorga la Universidad Gestal de Diseño por los aportes que su investigación ofrece a la arquitectura. La Universidad Gestal de Diseño agradece a todos su presencia.